La matemática, esta vez sí, finalmente, del audio digital. El audio digital ha revolucionado la forma en que capturamos, almacenamos, procesamos y reproducimos el sonido. Desde la música que escuchamos en streaming hasta las videollamadas y los videojuegos, el audio digital está en todas, absolutamente todas las partes. El mundo es digital. Pero detrás de esa magia hay una compleja estructura matemática que permite convertir las ondas sonoras analógicas en datos digitales que las computadoras pueden manejar. Este post explora las matemáticas fundamentales, que no en profundidad, que hacen posible el audio digital, desde los principios de la señal analógica hasta los procesos más complejos de compresión y procesamiento digital de señales. Fundamentos del sonido y las señales analógicas. ¿Qué es el sonido? Una vez más. El sonido es una onda mecánica que viaja a través de un medio, como por ejemplo el aire, debido a las variaciones de presión de este. Matemáticamente, el sonido puede representarse como una función continua del tiempo, usualmente denotada como S entre t, donde S entre t es la amplitud de la onda sonora en un instante de tiempo t. Frecuencia y tono. La frecuencia, f, de una señal representa cuántos ciclos completos ocurren en un segundo y se mide en hercios, o h, z o hertz. Y es inversamente proporcional al periodo t de dicha señal. Es decir, f es igual a 1 dividido por t. Por ejemplo, una nota musical estándar como la 4 tiene una frecuencia de todos conocidas, por ser en la natural, de 440 Hz. Representación matemática de una onda. Una onda sinusoidal pura se representa como S entre t igual a A dividido por el sinus de 2 pi ft más la fase, donde A es la amplitud, F es la frecuencia y fase, evidentemente, es la fase. Estas ondas básicas son los bloques fundamentales de señales más complejas, gracias a la transformada tan traída y llevada de Fourier, que algunos confunden con el bocadillo de media tarde o de media mañana, pero la transformada de Fourier es otra cosa, señores. Cualquier sonido puede ser descrito como una suma de estas sinusoides. Muestreo, de lo analógico a lo digital. Teorema del tan traído llevado Nishkin-Shannon. Eso es la base de todo, señores, y el que no lo entienda tiene un severo problema. El teorema más importante en audio digital establece que una señal analógica puede ser reconstruida perfectamente, insisto, perfectamente, si se muestra a una frecuencia de al menos el doble de su frecuencia máxima. Otra cosa son los problemas, también hemos hablado de ellos, y los inconvenientes, que también hemos hablado de ellos y volveremos a hablar sobre ellos. Esto implica que para representar fielmente audio de hasta 20 kHz, el límite superior, por cierto, de la audición humana, de gente sana y joven, se necesita una frecuencia de muestreo de al menos 40 kHz. Por eso, y de ahí el estándar de CD, es de 44.1 kHz. Cuantificación o cuantización. Una vez muestreada, la señal continua necesita convertirse en valores discretos, lo que se conoce como cuantificación o cuantización. Aquí es donde interviene el concepto de bits por muestra. Cuanto más bits se usen, más precisa será la representación. Vuelvo a insistir una vez más, y para que lo tengamos todos claros, 8 bits representan 256 niveles. 16 bits, 65.536 niveles. Y 24 bits, porque no hace falta más, a nivel doméstico y a nivel personal, 16.777.216 niveles. Ni más ni menos. La cuantización o cuantificación introduce error de redondeo, uno de sus problemas, y ruido de cuantificación o cuantización, otro de sus problemas, y hablamos de ellos y os remito al correspondiente post, que pueden ser modelados matemáticamente
mediante miles y miles de algoritmos y gestionado con técnicas como por ejemplo el dithering, que también por cierto hemos hablado de ellos. El aliasing, que también hemos hablado de ellos. Si se muestra por debajo del límite de Nishkin, se produce el aliasing. Vuelvo a decir, si se muestrea por debajo del límite de Nishkin, se produce aliasing, un fenómeno en el que las frecuencias altas se reflejan simplemente como bajas. De ahí los filtros aliasing, que por cierto ya hemos hablado varias veces sobre ellos. Para evitarlo se utilizan estos filtros aliasing antes siempre del muestreo. Procesamiento digital de señales, DSPs. Convolución. La convolución es una operación matemática clave para aplicar efectos como reverberación o un simple filtrado. Dados dos señales, X entre N e H entre N, la convolución se define como I entre N igual a Y de X entre K, dividido por H entre N menos K, donde H entre N suele ser la respuesta al impulso de un sistema en filtros digitales. Los filtros modifican el contenido espectral del audio. Pasabajos atenúa las frecuencias altas, ya lo vimos. Pasaltos atenúa las frecuencias bajas. Pasabanda dejan pasar una banda específica. Los filtros pueden implementarse como FIRs, respuesta finita al impulso, o IIRs, respuesta infinita al impulso. Estos filtros son diseñados usando transformadas y herramientas como la transformada Z, no la de Fourier, que algunos confunden, que es la versión discreta de la transformada de Laplace, que tampoco es la de Fourier. A ver si te enteras, bonito. Ecualización. La ecualización permite ajustar de diferentes bandas de frecuencia la energía. Se basa en aplicar filtros paramétricos definidos por frecuencia central, ganancia y Q o ancho de banda. Tengo un post donde hablamos, mejor dicho, dos, si no creo mal, recordar, donde hablamos de la ecualización, sus efectos, su aprovechamiento, cómo utilizarlos, sus mandos, para qué sirven, etc. Os remito a ellos. La matemática de los filtros bit-quads se usa comúnmente aquí. Transformada de Fourier. Transformada de Fourier o FT. La FT permite descomponer una señal en un espectro de frecuencias. Esto es la transformada de Fourier. Matemáticamente, X entre F igual a paréntesis X entre paréntesis de T dividido por E elevado paréntesis menos J 2 pi FT cierra paréntesis de dt. Especialmente convierte una señal en el dominio de tiempo a una representación de dominio de frecuencia. Eso es lo que hace esencialmente esta formulita matemática. Transformada rápida de Fourier, FFT. La FFT es una versión computacionalmente eficiente de la FT discreta, DFT, usada para análisis en tiempo real. No confundamos la transformada de Fourier en tremendas animadas que hace un señor quemando amplificadores, metiéndoles ondas cuadradas y triangulares, y que además dice que fabrica altavoces sin ni una sala anecoica y sin mostrar cuáles son las especificaciones, simplemente comprando altavoces en países asiáticos y metiéndoles en cajas cortadas con CNC. Tiene una cierta complejidad de O entre paréntesis n por logaritmo de n, en vez de O entre paréntesis n al cuadrado, cierra paréntesis. La FFT permite analizar armónicos, diseñar filtros y visualizarlos en espectros en DAVs y analizadores de espectro u osciloscopios, eso sí, bien calibrados y no a ver por dónde sopla hoy, encima de la mesa del comedor. Compresión de audio, compresión sin pérdida. Ejemplos, FLAC y ALAC. Utilizan métodos, como ya hemos visto también en sendos post, más de uno, de codificación predictiva y algoritmos de entropía, Huffman o LZW. No pierden información, pero reducen a menos el tamaño. Compresión con pérdida. Ejemplos MP3 o AAC.
También hemos hablado de ellos, os remito a dichos posts, basadas en modelos psicoacústicos, eliminan toda información inaudible. La matemática aquí incluye transformadas de coseno discretas o DCT, modelos de enmascaramiento auditivo y cuantificación o cuantización escalonada y codificación perceptual. Espero me sigáis porque la matemática realmente es compleja. Sonidos de síntesis o síntesis de sonido. Síntesis auditiva. Construyen sonidos sumando múltiples sinusoides. También hemos hablado de eso y de cómo engañar a nuestro oído. Es lo mismo que S entre T igual a epsilon de AK dividido por el sinus de 2pi FKT más y de K. Síntesis de FM, modulación de frecuencia. Una onda portadora modulada por otra. Eso es lo que usa la síntesis FM de modulación de frecuencia. Es decir, S entre paréntesis de T igual a dividido por el sinus de 2pi F menos CT más I dividido por el sinus de 2pi F menos NT, donde Fc es la frecuencia de la portadora, Fn es la frecuencia de la moduladora e I es el índice de modulación. Espero me sigáis, porque hablar una fórmula es más complicado que plasmarla, pero no puedo hacerlo, no tengo los medios y ya me perdonaréis. La FM produce espectros armónicos ricos, muy ricos, con bajo costo computacional. Síntesis por modelado físico. Usa ecuaciones diferenciales para simular instrumentos reales. Por ejemplo, las cuerdas vibrantes se modelan con la ecuación de onda de lambda 2 igual a dividido por lambda T2 igual a C al cuadrado, lambda al cuadrado y dividido por lambda X al cuadrado. Espero que sigáis. Insisto que explicar una ecuación es complicado. Espacio estéreo y espacialización, estéreo y mezcla. El sonido estéreo usa dos canales, todos conocidos, left y right, L y R. Y se basa en la panorámica, la panorarización, eso que algunos no entienden y que dicen que para poder capturar algo en estéreo hay que utilizar los micrófonos. No conocen lo que es el panning o la panorámica, que puede modelarse en funciones trigonométricas, es decir, left igual al coseno de 0 dividido por A, o right igual al seno de 0 dividido por A. Espacialización en 3D. Tecnologías como Dolby Atmos o Binaural utilizan matemáticas avanzadas como el HRTF o Heat Related Transferred Function, interpolación espacial o modelado de reflexiones. Matemáticas muy complejas y muy profundas. La inteligencia artificial y el machine learning en audio. El aprendizaje automático está revolucionando el procesamiento del audio, utilizando modelos como redes neuronales convolucionadas, como CNNS, sobre espectrogramas, modelos autorregresivos para generación de audio, transformadores como el Music LM o el Jukebox. Las matemáticas aquí involucran cálculo matricial, álgebra lineal y optimización, que no voy a, por supuesto, explicar, porque nos puede explotar la cabeza a todos. Pero sí representación visual del audio. Espectrogramas. Un espectrograma es una representación en tiempo-frecuencia que se obtiene aplicando la FFT que antes hemos mencionado en ventanas de tiempo, es decir, STFT entre paréntesis de X entre paréntesis de T, cierra paréntesis elevado a la 2 igual al espectrograma, donde la STFT es la transformada de Fourier de tiempo corto. A ver si te enteras, bonito, que no tienes ni puñetera idea y te llamas ingeniero. MEL, Spectrogram y MFCC, usados en análisis de Machine Learning, transformada del eje de frecuencia en una escala logarítmica, aproximado a la percepción humana. Códigos y herramientas. Los principios matemáticos se aplican con herramientas como MATLAB para modelado matemático de señales, Python, Mumphy
o Sci-Fi o Librosa para análisis y síntesis. C++ con JUICE para plugins de audio. DAWs, donde se aplican estas matemáticas tras interface gráficas. Todo esto ayuda a la aplicación de todo esto sin romperse la cabeza ni tener que andar con miles y miles de calculadoras científicas. Conclusión. El audio digital, señores, es un campo profundamente matemático. No profundamente, no, absolutamente matemático. Y al que no le guste, dos piedras. Eso es el audio digital. Y evidentemente, el audio analógico también. Si no hay matemática, no existe el audio. Le pese a quien le pese. Desde el muestreo y cuantificación o cuantificación hasta la síntesis y compresión, cada paso se basa en modelos matemáticos muy rigurosos, muy profundos y muy complejos, que hacen posible escuchar con fidelidad y crear con libertad. Entender estas bases, señores, no solo permite apreciar la tecnología detrás del sonido, sino también desarrollarla, innovarla, controlarla de forma creativa y precisa. Todo es desarrollable, todo es controlable y todo es modificable. Y ya hemos hablado, pues, de la física, la química y la matemática del audio. 1, 2, 3 viernes. Y ahí están. No soy nadie para aconsejar, pero desearía de verdad que le dedicaseis tiempo a estos 3 posts, que lo suyo a un costado, lo suyo traen, que no es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Os lo aseguro. Nos vemos